Un equipo del Vaticano llega a un aislado pueblo inglés para investigar sucesos extraños en una iglesia olvidada por el tiempo. Pero lo que yace bajo sus cimientos no es solo historia, es una fuerza demoníaca que lleva siglos esperando. Atrapados entre la fe y el horror, los investigadores enfrentarán una oscuridad que podría arrastrar al mundo entero al abismo. Todo comienza con un video grabado en Belém, Brasil, donde se observa a un grupo de oficiales inspeccionando una antigua iglesia. Durante el reconocimiento descubren un conjunto de altavoces ocultos tras las paredes, lo cual sugiere que los supuestos fenómenos paranormales reportados en el lugar podrían haber sido fabricados. La cámara enfoca brevemente a un hombre llamado Deacon, quien con gesto serio ordena al camarógrafo que detenga la grabación. Tiempo después conocemos a Gray, un técnico especializado que se encuentra en una casa rural al sur de Inglaterra, revisando meticulosamente su equipo electrónico. Allí instala discretamente cámaras en distintos puntos de la propiedad. Poco después, Deacon llega al punto de encuentro. Gray le informa que, al igual que él, no es originario del lugar, por lo que tendrán que colaborar estrechamente para desplazarse y cubrir los sitios clave de la investigación. Con tono desenfadado le advierte sobre la falta de Wi-Fi, internet y televisión por cable, y sugiere con sarcasmo que más les vale haber traído algún juego de mesa para pasar el tiempo. Además de las cámaras fijas instaladas en la casa, Gray explica que se les ha instruido a llevar cámaras corporales en todo momento, excepto para dormir o asearse. El objetivo es documentar cualquier anomalía, incluso cuando estén separados. También le informa que compartirán habitación, ya que el dormitorio principal ha sido asignado al tercer integrante del equipo, el padre Mark. Más tarde, Gray sale al exterior de la residencia y mantiene una llamada con su esposa, comentándole cómo va la experiencia hasta ahora y mencionando el pago que recibirá por el trabajo. Es interrumpido por Deacon, quien le ofrece una taza de té con una sonrisa inesperadamente cordial. Durante su primer día, Gray le reclama a Deacon por no estar usando su cámara corporal como se les indicó. Aún así, ambos salen a explorar el pueblo. En el camino conversan sobre la historia del lugar, que alguna vez fue escenario de un evento religioso de gran relevancia. Luego de hacer algunas compras, Gray intenta conocer mejor a Deacon, quien se revela como un escéptico de los milagros y otras manifestaciones divinas. Al regresar a la casa, Gray nota que Deacon únicamente ha comprado cerveza. Tras una tarde de ocio, ambos aprovechan la noche para pasear por el pueblo. Se sientan a relajarse en el patio trasero. De pronto, las campanas de la iglesia comienzan a sonar, a una hora completamente inusual, despertando su atención. Más tarde, las cámaras captan movimiento en el exterior de la casa. Al día siguiente, Deacon propone adelantar la inspección del lugar para no presentarse completamente a ciegas, aunque tienen órdenes de esperar al tercer integrante del equipo, cuya llegada se ha visto retrasada. Ambos deciden dirigirse en automóvil hacia su objetivo, una iglesia local que, para su sorpresa, resulta sorprendentemente difícil de ubicar. Tras varios desvíos y caminos sin señalización, el desconcierto crece. Finalmente se ven obligados a detenerse y preguntar a un anciano del pueblo por la ubicación exacta del templo. La reacción del hombre, con una mirada perdida y casi incrédula, sugiere que la existencia de aquella iglesia no es tan evidente como habían imaginado. Después de una búsqueda exhaustiva, logran llegar a su destino, una iglesia enclavada en la cima de una colina, cuya arquitectura revela siglos de antigüedad. Al llegar, observan a un perro cazando un ave en el campo. Gray, sin perder su tono irónico, comenta: "Así es la naturaleza. Lo grande se come a lo chico". Recuérdenlo, los investigadores deciden esperar afuera a que el padre Krelik termine la misa. Gray, mientras tanto, conversa con un anciano del lugar compartiendo una hierba que fuma con despreocupación. En ese momento, Deacon sale del templo visiblemente alterado. Una vez finalizada la ceremonia, la situación comienza a tornarse interesante. La actitud de Deacon incomoda al padre, pero aún así Krelik los invita a pasar al interior de la iglesia. Ya en su oficina, el sacerdote revela que ha contactado directamente al Vaticano para informar sobre un supuesto milagro ocurrido en ese mismo lugar, evento que fue grabado por uno de los feligreses. Esa grabación es de hecho la razón por la cual Gray, Deacon y el tercer investigador han sido enviados: verificar si el fenómeno es auténtico o una manipulación hábil. El padre Krelik procede a mostrarles la grabación. En ella se observa el bautizo de un bebé. Mientras se recitan las oraciones y el niño llora desconsoladamente, el suelo comienza a temblar con violencia, provocando la caída de varios objetos sagrados del altar. De repente, un rugido estremecedor emana desde las profundidades del templo, y la nariz del propio Krelik comienza a sangrar sin motivo aparente. A pesar de lo perturbador de las imágenes, el sacerdote insiste con firmeza en que aquello fue un milagro. Deacon, escéptico pero respetuoso, solicita acceso a toda la documentación histórica de la iglesia. Tras recibir los archivos, da por concluida la reunión.
recordando que su labor no es dejarse impresionar, sino verificar la autenticidad de los hechos con base en evidencia. Aprovechando el tiempo, el equipo instala discretamente cámaras en distintos puntos de la iglesia, tanto en el interior como en el perímetro exterior. Ya de regreso en la casa, se permiten una pausa para relajarse con unas copas. Gray se muestra entusiasmado por la posibilidad de haber presenciado un milagro genuino, un suceso que, en sus palabras, podría marcar el resto de su vida, mientras que Deacon permanece escéptico, endurecido por años de investigaciones que casi siempre terminan en decepción. Como ejemplo, relata un caso reciente en España, una joven que supuestamente presentaba estigmas en manos y pies. Lo que muchos vieron como una señal divina resultó ser una manipulación provocada por su propia madre, quien, en su fanatismo, causó una infección mortal en su hija. Esa anécdota revela mucho de la visión de Deacon. A pesar de mantener su fe, ya no cree en milagros físicos. Para él, la verdadera espiritualidad se encuentra en lo invisible, en lo íntimo, no en lo espectacular. Al regresar a la casa, encuentran por fin al miembro restante del equipo, el padre Mark, enviado directamente por el Vaticano como representante oficial para verificar el supuesto milagro. Su recepción es todo menos amistosa. Mark los reprende por haber ido al lugar sin su autorización. Deacon, con su tono usual, responde sin rodeos. Fue idea mía. La tensión deja claro un detalle importante. Aunque Deacon actúe como una figura dominante, es el padre Mark quien realmente lidera la investigación. Después de entregarle la cámara corporal a Mark, el grupo se reúne para cenar hamburguesas con papas en un ambiente de aparente normalidad. Sin embargo, esa tranquilidad se ve interrumpida por un grito lejano que resuena a través del campo. Al principio lo ignoran, atribuyéndolo a un animal o a algún sonido ambiental. Pero cuando el grito se repite, esta vez más fuerte y angustiante, los tres hombres se levantan y salen corriendo a investigar. Lo que encuentran afuera es espeluznante. Un animal envuelto en llamas se retuerce cerca del límite del bosque. Rápidamente logran extinguir el fuego, solo para descubrir que se trata de una oveja. A lo lejos distinguen siluetas humanas huyendo hacia la oscuridad, demasiado rápidas como para identificarlas. Simultáneamente, en la iglesia, el padre Krelik se aproxima al altar con paso lento, susurrando oraciones con desesperación. Suplica a Dios que le conceda otro milagro, algo que convenza al equipo de la veracidad de lo que él cree haber presenciado. Entonces, en medio del silencio, se escucha el llanto de un niño resonando por la nave vacía, y Krelik, perturbado, se retira en silencio. Esa noche, Deacon permanece despierto revisando los documentos que Krelik les proporcionó. Entre ellos, encuentra un diario particularmente revelador, el de Richard Mandeville, el último ministro activo de la iglesia antes de su cierre en 1880. Mandeville relataba en sus escritos que, durante sueños recurrentes, Dios le había ordenado construir un orfanato junto a la iglesia. En un inicio, el proyecto parecía noble y desinteresado, pero su insistencia rozaba lo obsesivo. A la mañana siguiente, el equipo regresa al templo. Con el fin de evitar interrupciones, Mark solicita a Krelik que les entregue las llaves del lugar y le pide amablemente que se retire por unas horas. Una vez solos, comienzan a registrar meticulosamente cada rincón del recinto, grabando con cámaras corporales y dispositivos fijos. Mark señala que, según los registros históricos, la iglesia fue construida alrededor del año 1260, lo cual resalta su carácter ancestral. Luego le pide a Gray que le muestre el video del supuesto milagro. Tras una breve revisión, tanto él como Deacon llegan a la conclusión de que el fenómeno podría haber sido provocado mediante un altavoz oculto, lo suficientemente potente como para generar vibraciones y simular un temblor, probablemente instalado por el propio Krelik, añade Deacon con frialdad. No sería la primera vez que un cura desesperado recurre al teatro para llenar los bancos. Para corroborar su hipótesis, Gray utiliza un detector de campos magnéticos, capaz de localizar dispositivos electrónicos tras muros o estructuras sin necesidad de perforar. Mientras recorren el recinto, Deacon pierde de vista a Gray, pero este reaparece repentinamente saliendo desde detrás de unos bancos, provocándole un pequeño susto. Justo después, los tres escuchan un sonido extraño, como si alguien estuviera raspando la pintura de una pared con uñas metálicas. Buscan por todo el lugar, pero no encuentran el origen. En apenas 5 minutos se desatan varios fenómenos inexplicables. Gray, apartado en el patio, habla por teléfono con su novia junto a una lápida. Por un segundo, tras parpadear, el nombre grabado en la piedra cambia de Gray Parker a Gray Sparks. Sin embargo, él no se percata. Segundos después, un perro de aspecto desconocido se le aparece de la nada y lo ataca con fiereza. Deacon, al escuchar sus gritos, corre en su ayuda, pero el animal ya ha desaparecido entre la niebla. Mientras tanto, Mark, solo dentro de la iglesia, se aproxima a una vieja chimenea. De su interior emana un chillido tan agudo y penetrante que le hace retroceder con violencia.
Cuando se reúne con los demás, notan que le sangran los oídos, tal como le sucedió al padre Krelik durante el supuesto milagro. De regreso en la casa, Gray sugiere que Mark debería acudir a un médico, pero este se niega categóricamente y se retira a descansar. Al quedarse a solas, Gray, todavía inquieto por lo ocurrido, le pregunta a Deacon sobre lo que sucedió en Belém, Brasil. Deacon guarda silencio unos segundos, luego responde con gravedad. En ese pequeño pueblo, una iglesia comenzó a ganar fama rápidamente. Los sacerdotes del lugar, incluso el cardenal, aseguraban haber presenciado una manifestación divina. Todo parecía legítimo, pero cuando llegamos todos habían desaparecido. Gray frunce el ceño. ¿Todos? Deacon responde que sí y dice que días después los encontraron muertos en lo más profundo de la selva, sin rastros de violencia, sin explicación. El silencio se instala entre ellos. Algo oscuro se cierne sobre esta nueva investigación y apenas han comenzado. Deacon cree firmemente que Dios nunca se manifestó en aquel lugar. Según su testimonio, lo que él y otros presenciaron en Belém fue el resultado del consumo involuntario de DMT, una potente sustancia psicodélica que, a su juicio, fue administrada sin su conocimiento. Nunca se esclareció si los responsables fueron los lugareños o si se trató de algo más siniestro, pero para Deacon lo único seguro es que no hubo ningún milagro. Esta experiencia contribuyó a forjar su profunda desconfianza hacia las manifestaciones sobrenaturales de tipo físico, a pesar de su vocación religiosa. Durante la madrugada, el padre Krelik regresa a la iglesia solo. Una vez más se arrodilla frente al altar, suplicando con fervor una prueba divina que justifique su fe. Esta vez sus ruegos obtienen una respuesta brutal. El templo entero comienza a temblar violentamente, mientras un rugido profundo, idéntico al registrado anteriormente, retumba desde las entrañas del lugar. A la mañana siguiente, Deacon llega al final del diario de Richard Mandeville. La última página deja una impresión imborrable. Allí, el antiguo ministro escribe: «Los sueños me trajeron hasta aquí, quizás siempre fue él. Lector abandona este lugar, este pueblo siempre ha sido una fachada. Él sigue debajo y cada vez está más hambriento de almas. Ahora veo la espantosa lógica. El orfanato siempre fue una trampa. Y quizás ahora tengo un nuevo maestro». Debido a que Mark aún no se ha recuperado por completo de su problema auditivo, Deacon y Gray deciden regresar solos a la iglesia. Allí encuentran al padre Krelik, aún presente desde la noche anterior, exhausto pero con la mirada encendida por una fe desesperada. Molesto por la continua incredulidad del equipo, Krelik se retira a descansar, dejándolos a solas una vez más. En ese momento, Gray revela un nuevo dispositivo, un sistema de micrófonos de alta sensibilidad que instala estratégicamente por todo el recinto. Diseñado para funcionar como una única matriz de sonido, este sistema les permitiría localizar con precisión la fuente de cualquier ruido anómalo dentro del templo. Tras finalizar la instalación, captan un ruido extraño proveniente del interior de una pared lateral. Deacon, fiel a su escepticismo, cree que se trata de un altavoz oculto. Sin embargo, cuando Gray utiliza su detector de campos magnéticos, no detecta ningún dispositivo electrónico. Poco después, Mark llega a la iglesia, aparentemente recuperado. En lugar del ruido de raspado que habían escuchado antes, los tres perciben con claridad el llanto de un bebé, amplificado y sin una fuente visible. Mark sugiere que podría tratarse de interferencia de un monitor infantil, aunque ninguno logra encontrar un origen lógico para el sonido. La tensión escala abruptamente cuando descubren al padre Krelik espiándolos desde una de las ventanas del segundo nivel. Preocupado, Mark lo sigue hasta la torre del campanario. Desde lo alto, Krelik se detiene, contempla el horizonte unos segundos y tras exclamar unas palabras inaudibles, se lanza al vacío. Muere al instante mientras, dentro de la iglesia, un nuevo temblor hace que la gran cruz principal se desprenda y se estrelle contra el suelo. El grupo, conmocionado, intenta procesar lo ocurrido. Mark regresa a la casa para reflexionar y considerar sus próximos pasos. Mientras tanto, Gray y Deacon recogen sus equipos y deciden regresar también. En el trayecto de vuelta se cruzan con un grupo de jóvenes locales. Al verlos, los muchachos comienzan a imitar sonidos de oveja entre risas, revelando que fueron ellos los responsables de la brutal muerte del animal incendiado la noche anterior. La provocación desata la furia contenida de Deacon, quien sin mediar palabra propina un golpe seco en la cabeza a uno de ellos. El resto del grupo queda paralizado en completo silencio. En el bar del pueblo, Gray le comenta a Deacon que lo que presenciaron en la iglesia no fue normal. A pesar de que ambos intentaban mantener un bajo perfil, su conversación sobre leyendas locales y detalles de la investigación fue escuchada por el dueño del lugar. Molesto y visiblemente incómodo, los expulsó del establecimiento sin dar más explicaciones. A partir de ese momento comenzaron a percibir un cambio en el ambiente. Las miradas de los habitantes se tornaron hostiles.
La muerte del padre Krelik, aunque no públicamente atribuida a ellos, había marcado un punto de quiebre. La comunidad los señalaba con recelo. De vuelta en la casa, Gray y Deacon descubren que Mark ha decidido concluir oficialmente la investigación. Ya ha enviado un informe al Vaticano en el que confirma la ausencia total de milagros y considera que el caso está cerrado. Pero para Deacon aquello no tiene importancia. Movido por una sensación creciente de urgencia, o quizás por algo más oscuro, decide regresar solo a la iglesia en plena madrugada. Durante el camino, una presencia lo perturba. Vislumbra fugazmente al padre Krelik. Por un instante piensa que está alucinando, pero se obliga a seguir. Más adelante encuentra la sotana blanca del sacerdote cubierta de gusanos que se retuercen entre los pliegues. La visión lo estremece, pero continúa. Al llegar al templo, el llanto de un bebé vuelve a resonar en las paredes. Guiado por una intuición incómoda, Deacon empuja una estantería llena de libros que, al caer, revela un pasadizo secreto que desciende hacia las profundidades ocultas del edificio. A medida que avanza, la atmósfera se vuelve cada vez más pesada. Desde lo más profundo, una voz desconocida grita con desesperación algo sobre los ojos de Freddy. Aterrorizado, Deacon huye sin mirar atrás. Saltándose la autoridad de Mark, Deacon contacta en secreto al padre Calvino, un sacerdote encargado del archivo del Vaticano y experto en fenómenos paranormales. Sabe que si alguien puede entender lo que está ocurriendo, es él. Al día siguiente, mientras viajan en automóvil, Deacon y Mark discuten acaloradamente sobre el caso. Aunque Deacon insiste en que lo que han visto no es ni simbólico ni psicológico, Mark lo desestima y le deja claro que, si insiste en continuar con investigaciones no autorizadas, se asegurará de que no vuelva a recibir otra asignación. Poco después, ya en la casa, reciben al padre Calvino. Reunidos, revisan en privado la grabación captada por la cámara corporal de Deacon. Tras verla, Mark decide revelar la verdadera historia del caso ocurrido en Belén. Tiempo atrás, Deacon viajó a aquel lugar acompañado de otro sacerdote, el padre Freddy, el mismo nombre que la voz mencionó en el pasadizo. Cuando llegaron, todos los miembros del clero local estaban vivos, y el supuesto milagro estaba atrayendo multitudes. Pero cuando el equipo descubrió que todo era un montaje, los responsables, fanáticos, manipuladores o algo peor, decidieron eliminarlos. Deacon solo sobrevivió porque aquella noche había sido drogado con DMT. El padre Freddy, en cambio, murió de forma brutal. En ese momento, Gray pregunta qué significaba la frase "los ojos de Freddy". Calvino, con tono grave, responde que el sacerdote, tras sufrir visiones imposibles de comprender, se arrancó los ojos con sus propias manos. Luego, el padre Calvino analiza el contenido del diario de Mandeville y los videos capturados. Con ello, concluye que durante la cristianización de Inglaterra, muchas iglesias fueron construidas deliberadamente sobre antiguos templos paganos, buscando anular su poder. A través de fotografías aéreas y registros históricos, demuestra que esta iglesia se erige sobre un antiguo lugar de sacrificios humanos, dedicado a una deidad primitiva cuyo nombre se ha perdido con el tiempo. Según sus observaciones, una entidad demoníaca extremadamente poderosa se encuentra latente bajo el templo y recientemente ha despertado. Al anochecer, el grupo regresa a la iglesia. El padre Calvino, ya preparado para enfrentarse a lo que habita allí, traza en el suelo una runa con tiza bendecida. Al desconocer el verdadero nombre de la entidad, deciden referirse a ella mediante aquel símbolo, el mismo que aparece tanto en el diario de Mandeville como en otros textos antiguos. Calvino cree que este signo será suficiente para repeler o, al menos, contener al ser que se agita en las profundidades. El padre Calvino inicia el ritual de exorcismo con voz firme, entonando las oraciones en latín mientras traza el símbolo en el suelo sagrado. Al principio, el ambiente parece contenerse, como si algo o alguien lo escuchara, pero cuando se aproxima la fase final de la ceremonia, las fuerzas oscuras se desatan con furia. Las manifestaciones sobrenaturales regresan con brutalidad, las paredes vibran, el aire se vuelve denso, el mismo sonido agudo que antes había ensordecido a Mark, ahora estalla con tal intensidad que lo deja inconsciente en el acto. El padre Calvino cae a los pocos segundos, convulsionando mientras sangre espesa brota de sus ojos abiertos, que ya no ven. En medio del caos, Deacon y Gray encienden la luz de su cámara. La escena es desconcertante. Tanto Mark como Calvino han desaparecido. Buscando una pista, encuentran una de las pertenencias del sacerdote tirada junto a la entrada del túnel que se extiende bajo la iglesia. Sin más opción, suponen que podrían haber sido arrastrados o guiados hacia allí abajo. Con cautela, Deacon y Gray se adentran en el pasadizo, descendiendo hacia las entrañas del templo. La oscuridad los envuelve, apenas rota por el haz de sus linternas. A medida que avanzan, descubren una cámara subterránea cubierta de óxido, humedad y un hedor nauseabundo. A los costados, decenas de pequeñas jaulas oxidadas revelan su espantoso propósito.
En una de las paredes, una inscripción grabada con desesperación helada los detiene. Por favor, Dios, sálvalos a todos, ahora tengo un nuevo maestro. La frase resuena como un eco del pasado, como una confesión de rendición absoluta. Más adelante descubren un mural pintado a mano, grotesco y de colores desvaídos, que representa con crudeza sacrificios de niños ofrecidos a una entidad demoníaca de múltiples ojos. La escena es tan aberrante como reveladora, y entonces la verdad finalmente se manifiesta con toda su crudeza. El padre Mandeville nunca abandonó el lugar, permaneció allí, en secreto, alimentando a la entidad con los niños del orfanato que él mismo fundó. Todo había sido parte de un plan ancestral. Todo el pueblo era una fachada, toda la fe una pantalla. En ese momento Deacon vislumbra algo entre las sombras. Mark caminando desorientado por el fondo del pasadizo, con la mirada perdida y la ropa desgarrada. La única forma de alcanzarlo es atravesando un túnel estrecho. Contra todo instinto deciden adentrarse. Es un error fatal. A los pocos metros el suelo cruje, las paredes tiemblan y el túnel comienza a derrumbarse. Cuando intentan retroceder ya es tarde. Están atrapados. Un líquido oscuro y espeso empieza a emanar de entre las grietas. Al contacto con la piel, el fluido resulta ser corrosivo. Ambos gritan retorciéndose de dolor mientras el veneno los quema como fuego vivo. Entre alaridos, Deacon lanza un grito desesperado, dirigido a Gray. Me dijiste que esto no era real. Con esa frase se confirma lo inevitable. El mal ha triunfado. La entidad ha cobrado sus víctimas. Lo que comenzó como una simple investigación terminó revelando un horror más antiguo que la iglesia misma. Uno que jamás fue desterrado, solo dormido. Y así concluye esta película.